Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a continuar esta nueva serie de enseñanzas, errores que cometemos mientras edificamos. Esta serie la encontramos en el libro de Nehemías y en el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 1 y vamos a estar hablando del versículo 5 al versículo 11 del primer capítulo de Nehemías, que es la oración de Nehemías. Y como el tema para el día de hoy, vamos a hablar orando eficazmente en momentos de adversidad. En el episodio anterior estuvimos hablando de cómo Nehemías maneja la situación, qué cosas hace Nehemías, cómo llega ante la presencia de Dios en el momento de adversidad. Y antes de entrar a la enseñanza, vamos a orar. Padre, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso. Padre, mientras tu espíritu traía claridad en esta oración de tu siervo Nehemías, pude ver que tú quieres hacernos bien, Señor, que tú quieres operar en nuestras vidas, que tú quieres bendecirnos, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, pon palabras en mi boca, palabras que solo tú puedes expresar, palabras que nos enseñen a orar correctamente en nuestro momento de necesidad. Añade a nuestra vida conocimiento en el día de hoy. Espíritu Santo, que esta palabra vaya respaldada por tu presencia y que aquellos que escuchan esta palabra sientan tu presencia, dando testimonio de la enseñanza. Prepara la mente, los corazones de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han de escuchar la enseñanza de hoy. Que por tu palabra, Jesús, caigan escamas. Que por tu palabra fortalezas mentales, patrones, hábitos sean destruidos. Que por tu palabra fe sea activada. Que por el conocimiento de tu palabra recibamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. A ti damos la gloria, honra, alabanza, adoración, porque son tuyas, porque nada puedo hacer sin ti, Señor. Confieso ante los testigos que me escuchan que nada tengo para dar, sino que yo tengo necesidad y que toda la gloria es tuya, Jesús. Toda la gloria es tuya, Jesús. Y es solo por ti que esto es posible, Jesús. Es solo en ti que esto es posible. Gracias a ti, por ti y para ti. Gracias, Señor, porque diste tu vida por mí. Bendícenos, Señor. En tus manos me deposito, Espíritu Santo, para que seas tú hablando a tu pueblo en este día. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy en el verso 6, en la parte final del versículo. Nehemías reconoce y confiesa la falta y el pecado de sus hermanos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías toma responsabilidad del pecado, de la falta de la responsabilidad suya y la del pueblo. ¿Cuánto tiempo invertimos, pueblo de Dios, en justificar nuestras faltas, en justificar nuestros pecados, en pasar la responsabilidad a otras personas? Y así rapidito en el libro de Génesis encontramos que desde que el hombre pecó por la primera vez, ha intentado traspasar su responsabilidad. Adán hizo un intento de traspasarle su responsabilidad a Dios por culparle a él de crear a Eva. Eva intenta traspasarle su responsabilidad al prójimo al decir que fue engañada por la serpiente. Y la serpiente sencillamente entró en un estado de negación y rebeldía al no decir ni una sola palabra cuando Dios le habla. Y cada vez que nosotros imitamos uno de estos tres ejemplos, recibimos lo mismo que ellos recibieron: juicio por nuestra falta y nuestro pecado.
Dios hizo responsable a Adán de su decisión, Dios hizo responsable a Eva de su decisión y Dios hizo responsable a la serpiente de su decisión y trajo juicio sobre la vida de todos ellos. Sin embargo, Nehemías hace algo distinto. Nehemías toma su responsabilidad y confiesa el pecado y el pecado del pueblo. Y le deja saber a Dios que nosotros hemos pecado, nosotros hemos sido rebeldes, tus mandamientos son buenos, tú eres bueno, nosotros, Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado. Y es importante entender que donde quiera que vemos personas imitando esto en la Biblia, mueven a un Dios misericordioso a favor de ellos. Y esto no solamente hombres buenos, vemos en la Biblia hombres malos, que cuando hacen esto, Dios los perdona. Tenemos a un David que, al ser confrontado por Natán, quebrantado, confiesa su pecado y se arrepiente y Dios lo perdona. Tenemos a una ciudad de Nínive que cuando escucha la predicación de Jonás, se arrepintieron y Dios lo perdonó. Tenemos al rey Acab, que Dios le dice que lo va a matar, pero él se humilla y se arrepiente. Y Dios se mueve en misericordia. Le servimos a un Dios misericordioso, a un Dios bueno, a un Dios de gracia. No perdamos tiempo en continuar intentando, pueblo de Dios, de justificar nuestro pecado. Confiesa tu pecado, confiesa tu debilidad, confiesa tu falta ante la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, y alcanza misericordia y gracia. Y el mismo Dios se va a mover a socorro tuyo. El mismo Dios va a cambiar tus circunstancias. Pero solamente tomando responsabilidad de nuestro pecado podemos hacer eso. En Nehemías 1:7 encontramos que este hombre de Dios reconoce que tanto él como el pueblo han fallado, que es básicamente lo que acabamos de hablar. Y Nehemías le dice a Dios: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías reconoce ante la presencia de Dios de que Dios había sido fiel y había dado preceptos y había dado mandamientos a través de su siervo Moisés, que iban a servir de guía para dirigir al pueblo, pero que tanto él como el pueblo voluntariamente se habían alejado de estos mandamientos, que habían decidido ignorarlos y que por tanto se habían corrompido. Y ahora Nehemías intencionalmente le deja saber a Dios que ellos han fallado y que desean regresar ante Dios. Es importante que recordemos que cuando pecamos y cuando fallamos no vamos a sentir llegar ante la presencia de Dios. Vamos a tener que ser intencionales y reconocer estas cosas y llegar ante la presencia de Dios para hacerla. Y reconocer que Dios ha sido fiel, que Él nos ha dado los mandamientos y nos ha dado todo lo que necesitamos para seguir su palabra, pero que nosotros hemos decidido otro plan y que nos ha salido mal. Entonces Nehemías le recuerda a Dios su fidelidad y sus promesas. En Nehemías 1:8-9 encontramos a un Nehemías diciendo: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaran, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volvieres a mí, y guardaré mis mandamientos, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahora tenemos a un Nehemías confiando en la fidelidad de Dios. Tenemos un Nehemías citando la promesa de Dios, creyendo que no iban a permanecer en el lugar ni en la condición que se iban a quedar, sabiendo y confesando que después de aquel cambio de corazón, Dios iba a mover su mano a favor de ellos. Tenemos un Nehemías clamando, apelando a la fidelidad, a la misericordia y a la bondad de su Dios. Pueblo de Dios, nosotros tenemos un mejor pacto. Nosotros tenemos a Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos a un Cristo que fue crucificado, a un Cristo que se levantó de entre los muertos, a un Señor de señores que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros.
pueblo de Dios, nosotros tenemos algo mejor de lo que tenía Nehemías. Levántate y resplandece, vuélvete a tu Dios y recuerda su fidelidad. Sácate el juicio de la boca y recuerda sus promesas. Promesas de que si te arrepientes, promesas de que si te vuelves a sus caminos, promesas de que si comienzas intencionalmente a poner su palabra en obra, Él te va a restaurar, Él te va a levantar, Él va a pelear por ti, Él va a mover su mano a favor tuyo, porque Jesús ya pagó el precio, porque el Cristo ya quitó el pecado. Oh, te adoramos, Jesús. Vuélvete a Él. Abre tu boca y recuerda su fidelidad. Él es fiel y no importa dónde te encuentres hoy. No importa qué tan bajo tú pienses que has llegado. El verso nos dice: aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. El salmista decía: y me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Cuando el salmista pensó que había caído en lo más bajo, cuando el salmista pensó que ya no había esperanza, él gimió y Jehová le escuchó y extendió su brazo y lo sacó. Cuando el pródigo llegó a lo más bajo, cuando el pródigo llegó a un lugar donde ya muchos pensaban que no salía, dice la Biblia que recobró sus sentidos y dijo: me levantaré e iré a mi casa, a la casa de mi padre, y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Miren el principio aplicado. Levántate, recupera tus sentidos, confiesa tu pecado y recuerda sus misericordias. Su brazo no se ha cortado. Él es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Su brazo está extendido. Todavía Dios hoy hace milagros. Todavía Dios hoy cambia corazones. Todavía Dios hoy levanta al caído. Es el mismo. Todavía Dios hace posible lo imposible. Vuélvete a Él. Entonces le recuerda a su Dios que la nación de Israel son su pueblo, porque Dios mismo los escogió y no por méritos propios. En Nehemías 1:10 leemos: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Oh pueblo de Dios, tenemos que reconocer esto. No somos los hijos del santo por nuestros méritos. No somos los hijos del santo por nuestras obras. No. Somos los hijos del Rey porque Él nos redimió. Somos los hijos de Dios porque Él proveyó todo lo que era necesario para que pasáramos de las tinieblas a su luz admirable. Somos los hijos del Rey por los méritos de Cristo Jesús. El hijo pródigo era el hijo cuando estaba en la casa viviendo con el padre y continuó siendo hijo hasta que aún en el momento donde se encontraba deseando comer las algarrobas de los cerdos. Lo que quiero decirte, hermano, hermana que me escuchas, es que eres hijo o hija de Dios en el día que te sientes bien y continúas siendo hija o hijo de Dios en el día que tú piensas que ya no puedes llegar más bajo, que tus circunstancias no cambian la veracidad de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias a Cristo, gracias por sus méritos, gracias porque Él te redimió. Eres hijo, eres hija, regresa a casa, levántate. No caigas en la trampa del enemigo. No somos su pueblo por nuestros méritos. Somos suyos porque Él nos escogió. Somos suyos porque Él nos redimió para la gloria de su nombre. Entonces Nehemías una vez más pide por la atención de su Dios. En Nehemías 1:11 le dice: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Ahora no solamente Nehemías orando, si te das cuenta,
La parte final de este versículo dice: y a la oración de tus siervos. Nehemías inició este clamor él solo, y ahora personas se han unido a clamar por él. No estás solo. Inicia el clamor, inicia la oración. Dios te va a traer las personas que necesitas para ayudarte en el proceso. Entonces Nehemías habla de un cambio de corazón. En Nehemías 1:11b leemos: quienes desean reverenciar tu nombre. ¿A quienes Nehemías está pidiéndole a Dios que escuche la oración de él y de sus siervos, de aquellos que desean reverenciar su nombre? Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, nuestras oraciones tienen que estar diseñadas para que aquellos que estamos pidiendo ante la presencia de Dios reverencie su nombre, glorifique su nombre, exalte su nombre, engrandezca su nombre. Es por esto que el apóstol Santiago nos enseña en su epístola: pides y no recibes porque pides mal, porque pides para tus deleites y placeres. Es el deseo de Dios traer expansión a nuestras vidas. Es el deseo de Dios traer bendición a nuestras vidas. Pero Dios no va a contestar oraciones egoístas, influenciadas por los apetitos de nuestra carne. Así que si queremos ver cómo se cumple la enseñanza de Jesús, donde enseña: y todo lo que pidas en oración lo recibirás, alineemos nuestros deseos, nuestras oraciones a la voluntad de Dios, y Dios comenzará a contestar nuestras oraciones una tras de la otra. Y es importante que tú recuerdes que Dios quiere hacerte bien, que Dios quiere traer bendición a tu vida. Pero antes de Dios depositar estas bendiciones materiales por las que nosotros incesantemente oramos y pedimos, Dios comienza en nuestro interior a trabajar con nuestra alma, para que de esta manera, cuando Dios deposite estas bendiciones materiales, sean de bendición y no maldición en nuestra vida. Así que alinea tu oración a la voluntad de Dios, porque el verso nos enseña que la atención de Jehová va a estar en la oración de aquellos que desean reverenciar su nombre. Y como punto final en la historia de hoy, pide por gracia y éxito en su nueva faceta. En Nehemías 1:11, la parte final del verso dice: concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces Nehemías ora por tener éxito, ora por ser efectivo en esta nueva faceta que iba a entrar, porque ya Dios había puesto algo en el corazón de Nehemías que vamos a estar hablando más adelante. Y lo que Nehemías estaba pidiendo era que Dios le diera gracia para poder entrar a esa nueva faceta ministerial, donde iba a trabajar para la gloria del Señor. Y está pidiéndole que sea efectivo y que tenga éxito en esto que está comenzando a hacer, y que le diera gracia y lo bendijera en el lugar actual donde se encontraba, porque él se encontraba trabajando para el rey. La posición de Nehemías era importante, era el copero. El copero se encargaba de probar el vino antes de que el rey lo probara. Si alguien intentaba asesinar al rey envenenando el vino o lo que fuese que fuera a tomar, el copero se encargaba de ponerlo. Así que Nehemías tenía su vida envuelta en lo que él trabajaba. Nehemías estaba comprometido en lo que era su trabajo, y nos enseña Nehemías que es posible estar comprometidos en lo que es nuestro trabajo, que es posible poner nuestra vida en la línea para hacer eficazmente y con excelencia lo que estamos haciendo, y al mismo tiempo orar para que Dios nos dé gracia y nos haga exitosos y hacer una transición en nuestra vida laboral, la vida ministerial. Así que imitemos la oración de Nehemías. La enseñanza en el día de hoy ha sido más extensa de lo normal, pero te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza, y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Muchas gracias y hasta luego.